En el día de hoy vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Veremos qué ha sido históricamente mejor para el mercado, si una victoria demócrata o una victoria del Partido Republicano. Así que analizaremos, en definitiva, lo que ha ido pasando durante las últimas elecciones, qué ha ido pasando en el mercado tras estas elecciones y qué ha ido pasando con los diferentes presidentes, cómo se ha comportado el mercado. Así que sin más, comenzamos dentro vídeo. Hola a todos, mi nombre es Carlos y en el día de hoy, como ya os he adelantado, vamos a hablar sobre las elecciones de Estados Unidos y ver qué beneficiaría más al mercado si una victoria del Partido Demócrata o una victoria del Partido Republicano. En primer lugar, debemos decir que ante toda la incertidumbre, ya no solo por las elecciones presidenciales actualmente, sino por todo el tema de virus, la pandemia y demás, el mercado, a pesar de todo esto, no ha sufrido grandes cambios y vemos que el S&P 500 desde el inicio del año hasta ahora apenas ha subido un 0,3% en un año relativamente complicado. Sí que tenemos por otro lado el Nasdaq, que ha experimentado una subida de en torno al 20%, y luego tenemos el Dow Jones, componiendo los tres mayores índices de Estados Unidos, que ha tenido un descenso de un poco más del 8%. Entonces, como vemos, el mercado ha tenido un comportamiento relativamente bueno, sobre todo vemos que han tirado las empresas tecnológicas del mercado, como Amazon, Microsoft, Apple, etc. Al final estas grandes empresas han sido las que han movido más el mercado y sobre todo el índice, como hemos visto, el Nasdaq. Y a pesar de ser este año tan complicado, la volatilidad sí que está aumentando. Bueno, de hecho ha habido mucha volatilidad a lo largo de todos estos meses, desde la gran bajada que tuvimos en marzo, luego una grandísima subida y ahora estamos experimentando un periodo más lateral, por así decirlo, de bajada, subida, bajada, subida. Esta incertidumbre se dispara mucho más ante las elecciones presidenciales y entonces hoy vamos a ver qué podría favorecer más, cómo se ha comportado el mercado ganando uno u otro de los principales partidos de Estados Unidos. Tenemos dos candidatos principales. En primer lugar, Biden, del Partido Demócrata. Este partido al final se caracteriza por ir más enfocado a lo que sería una socialdemocracia o más socialismo. Entonces, supuestamente, este partido subiría los impuestos, estos impuestos reducirían los beneficios de las empresas y esta reducción de los beneficios harían que estas empresas bajaran en el mercado y por lo tanto el mercado se vería perjudicado. Luego, por el otro lado, tenemos el Partido Republicano, que es el de Donald Trump. En este caso, supuestamente, estas políticas harían una bajada de impuestos que aumentaría los beneficios de las empresas y por lo tanto podría dirigir el mercado hacia arriba. Esta es la teoría que nos encontramos inicialmente viendo lo que propone un partido y lo que propone otro. Y entonces ahora vamos a ir viendo diferentes datos que nos muestran cómo se ha comportado el mercado y si es cierto que el Partido Republicano beneficiaría más al mercado y que el Partido Demócrata perjudicaría más. La realidad es que en los últimos 43 años, desde el año 1977, el mercado ha subido el año después de las elecciones un 2,7% tras gobernar el Partido Republicano y un 2,9% en promedio cuando han gobernado los demócratas. La volatilidad en el mercado siempre ha aumentado en las semanas previas y de hecho ahora mismo lo estamos experimentando y más aún este año con toda la incertidumbre que tenemos rodeando el tema del virus y posibles confinamientos, segunda ola, etcétera, que está sucediendo en todo el mundo y sobre todo lo estamos experimentando en Europa. También hemos de decir que históricamente en los años de elecciones, por toda esta incertidumbre que hemos comentado, los bonos suelen comportarse bastante mejor que las acciones, es decir, la renta fija suele hacerlo ligeramente mejor que la renta variable. Otro dato que también podemos tener en cuenta es qué ha sucedido al cambiar de presidente o al mantener al mismo, ya no solo hablando de un partido u otro, sino de tener una misma persona en el gobierno o de tener otra. Cuando hemos tenido un presidente nuevo, es decir, cuando ha habido ese cambio, el mercado ha tenido una subida en torno al 5% anual. Sin embargo, cuando hemos mantenido el mismo presidente, puesto que ya sabíamos cómo el mercado podía tender a comportarse con esa persona en ese cargo, el mercado ha tendido a subir un 6,5% al año. En esta gráfica vemos cómo se ha comportado el mercado con cada uno de los presidentes durante las últimas décadas. Y en primer lugar tenemos información de Eisenhower, que hizo 2 legislaturas. Eisenhower pertenecía al Partido Republicano. En este caso, en su primera legislatura, en su primer mandato, subió un 70,7%, mientras que en el segundo mandato, en sus 4 siguientes años, tuvo una subida del 34,3%. Luego tenemos
Kennedy Johnson, Partido Demócrata, subida de un 44,3%, Johnson de nuevo 17,4%, luego tenemos Nixon, subida del 16,8% y luego Nixon y Ford, bajada del 13,3%. Carter 27,9%, luego tenemos Ronald Reagan con 2 legislaturas, 30,1% en la primera, 67,3% en la segunda. Luego tenemos George Bush padre, 51,2%, también perteneciente al Partido Republicano. Luego hubo cambio, alternancia al Partido Demócrata, con Bill Clinton, 79,2% y 72,9%, es decir, con Bill Clinton se ha experimentado las mayores subidas del mercado. Vemos cómo es presidente del Partido Demócrata y no del Republicano. Sí que es cierto que antes, por ejemplo, vemos Ronald Reagan una subida bastante buena, pero la de Clinton es la mejor. Luego vemos a George Bush, que tiene una bajada del 12,5%, presidente republicano en su primer mandato y 31,5% en el segundo. Y luego vemos cómo alterna Obama, que es del Partido Demócrata, 84,5% en su primer mandato y 52,9%. Y luego el siguiente, Partido Republicano, tenemos a Donald Trump, 48,5% en su primer mandato hasta ahora, y veremos si tiene un segundo o si por el contrario alternamos a Joe Biden. Luego aquí tenemos también esta gráfica bastante interesante en la que vemos cómo, a pesar de haber tenido presidentes que supuestamente eran mejores que otros, vemos como en el año 1933, si hubiéramos hecho una inversión de $1000 en el mercado, simplemente mantenerlo, evidentemente han pasado casi 90 años, o sea, realmente no es algo viable para ver este rendimiento, pero sí nos hacemos una idea, puesto que tenemos $1000 de inversión inicial y un resultado de más de 10 millones de dólares si contamos desde el año 1933 hasta el año 2020. Por lo tanto, vemos como al final cada legislatura solo es un pequeño componente de todo lo que podríamos haber conseguido, y vemos al final cómo el poder del interés compuesto, a pesar de que hayan gobernado republicanos o demócratas, ha tenido bastante más impacto que quien estaba en el poder. Entonces aquí hemos visto unos datos bastante interesantes que nos muestran cómo realmente no ha sido tan importante el presidente y el partido que haya gobernado, sino también hemos visto, por ejemplo, cómo Bill Clinton o Barack Obama han sido los presidentes que han tenido mayores subidas en el mercado. Luego hemos visto George Bush cómo ha tenido bajadas. Luego hemos visto también, por ejemplo, Ronald Reagan, que ha tenido bastante subida. Igual Donald Trump del Partido Republicano, casi un 50% en su primer año de mandato. Evidentemente también debemos tener en cuenta diferentes situaciones que hayan podido darse a lo largo de los años para saber cómo ha influenciado realmente el presidente. Por ejemplo, vemos que Barack Obama entró cuando el mercado ya estaba bajando bastante por la crisis de 2008. Por eso, por ejemplo, vemos como su primer mandato tiene una subida tan elevada, puesto que partía de unos niveles muy bajos en el mercado, y estos primeros meses de bajada son los que había estado George Bush como presidente de Estados Unidos, y por eso vemos que tuvo tanta bajada en su mandato. Entonces, realmente esta información de estos datos, podemos sacar la conclusión de que quizá no sea tan importante quién es el presidente de Estados Unidos, porque al final el mercado, las empresas tienden a crecer, tienden a ganar más dinero, tienden a mejorar sus beneficios, y esto lleva al mercado hacia arriba, y vemos que tanto demócratas como republicanos en promedio han tenido unas subidas bastante considerables y bastante importantes. Luego sí que es cierto también que podemos empezar a hablar de sectores. ¿Qué beneficiaría más a un sector o a otro dependiendo de quién esté en el poder? En teoría tenemos sectores como energías renovables o también empresas chinas, por ejemplo, que podrían subir más con Joe Biden, porque vemos como Donald Trump ha tenido problemas con China por todo el tema de la guerra comercial, etcétera, en el que empresas chinas tipo Alibaba, Tencent, etcétera, se han visto bastante castigadas y han ido bajando, puesto que los inversores no confiaban. De hecho, hubo amenazas con que quitarían a las empresas chinas del índice de Estados Unidos, etcétera. También es cierto que no sabemos cómo puede ser esta situación con Joe Biden, puesto que al final todavía no estaba en el poder y no sabemos cómo este señor trataría todo este tema con China. Luego, por supuesto, como ya hemos mencionado, el sector de energías renovables al final es una de las propuestas más importantes del Partido Demócrata, y esto nos incluiría desde tipo de energía renovable, energías solares, luego coches eléctricos como podemos encontrar Tesla, etcétera. Luego tenemos también empresas petroleras, empresas de energía, que se podrían ver beneficiadas en teoría bajo el mandato republicano, y también en teoría se supone que se verían perjudicadas si se da más prioridad a las energías renovables.
Esto realmente también se comentó con el mandato de Barack Obama y ya se presagiaba que Barack Obama podría ser un desastre para las empresas petroleras y demás. Y al final la realidad fue completamente opuesta. De hecho, vimos cómo la producción mejoró bastante y se produjo muchísimo más petróleo bajo el mandato de Barack Obama que en ningún otro. Entonces, al final esto pueden ser más presuposiciones, luego veremos cómo va mejorando con uno u otro, si realmente aplican las propuestas, porque al final esto pasa mucho en política, que dicen que van a hacer algo y luego no lo hacen. Entonces, al final veremos cómo las propuestas de cada uno realmente pueden llevar a un sector u otro a estar más beneficiado o a estar más perjudicado. Por lo tanto, al final, la conclusión que podemos sacar de todo esto es que quizás no sea tan importante quién gobierne, si Partido Demócrata o Partido Republicano, sino al final estar en el mercado, estar en buenas empresas, empresas que nos den beneficios, y al final el mercado irá pagando si somos capaces de elegir buenas empresas y de elegir buenos sectores con mucho futuro y que se puedan ver beneficiados a lo largo del tiempo. Luego, por supuesto, habrá que tener en cuenta también el tema de políticas monetarias, que por supuesto esto también va consensuado con el gobierno de Estados Unidos, pero al final quien controla esto es la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, y todo el tema de impresión de dinero, cambio de tipo de interés, etcétera, y ver cómo esto puede provocar inflación, deflación, etcétera, y veremos cómo esta situación va evolucionando, puesto que esto al final es bastante importante. Imaginemos que hay una subida de tipo de interés, las empresas se endeudarán menos y por lo tanto podrán conseguir menos beneficios porque tendrán menos capital disponible, etc. Sin embargo, si hay una bajada de tipo de interés, las empresas tomarán más dinero prestado, esto le hará invertir más, poder ir creciendo, y vemos como ahora mismo los tipos de interés están a unos niveles muy bajos y a partir de aquí realmente ya no se pueden empujar mucho más hacia abajo. Así que esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dejad ese like, suscribiros por ahí abajo, sobre todo para apoyar el canal y el tiempo que ha llevado a hacer toda esta búsqueda de información. Si queréis una acción gratuita, recordad, en Trading 212, con hacer un depósito de al menos 1 euro podéis conseguir una acción con un potencial de hasta 100 euros, así que echar un vistazo al enlace de abajo. Y sin más, me despido, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.